Un momento, espera. Y ahora sí, sí se ve, ¿no? Sí se logra observar. Bien. Bien. Buenas noches con todos los presentes en esta ocasión. El día de hoy voy a realizar la ponencia acerca sobre inervación craneal de la cara y los órganos de los sentidos. Básicamente voy a hablar de todo lo que es el nervio trigémino para dar a inervación de lo que es la cara. Para todo lo que es la cara. También voy a hablar del nervio olfatorio para lo que es la parte olfatoria, aunque no voy a explayarme mucho porque ya más allá es más neuroanatomía. También voy a explicar acerca de cómo se inerva la región nasal, bueno, de la cavidad nasal, a pesar de que eso quizás sea de unas unidades más posteriores, pero es muy útil ya saberlo de una vez. Y finalmente de la cavidad oral o cavidad bucal, ¿sí? E incluso el movimiento e inervación de la lengua. Ahora bien, primero voy a empezar con el nervio olfatorio, que es el más sencillo de todos. Este se va a ubicar por encima de la lámina cribada, o la lámina cribiforme, o la lámina cribosa, que es esta justamente acá, del hueso etmoides. Se va a ubicar por encima, va a recibir aferencias por parte de la pituitaria amarilla, que son estas células ganglionares que van a hacer sinapsis posteriormente en el bulbo olfatorio, que luego va a llevar estas aferencias hacia lo que es el cerebro, a sus respectivas zonas, ya sea en el lóbulo límbico o en esta porción temporal. Es bastante sencillo ya que son dos únicamente y están divididos por la cresta del hueso etmoides. Y realmente poco más, realmente es una zona bastante sencilla, no hay mucho más de qué explayar. Así que vamos a pasar a lo que es lo más interesante de esa sesión, que es el nervio trigémino. Ahora bien, simplemente para ponernos un poco en contexto, voy a hablar de estos nervios y sus orígenes reales y sus orígenes aparentes. En primer lugar, el origen real del nervio trigémino pues tiene dos orígenes, uno sensitivo y otro motor. El núcleo motor es simple, está en esta zona, en el puente de Barolio, bueno, en la protuberancia. Y después tenemos a los núcleos sensitivos, que en este caso son tres: el núcleo mesencefálico, el núcleo principal y el núcleo espinal. El núcleo espinal es uno muy particular ya que continúa básicamente el cordón posterior de la médula espinal. Eso ya lo van a ver con más detalle en segunda unidad. Pero este núcleo transmite la termalgesia, las sensaciones térmicas y las dolorosas. El núcleo principal, la sensación táctil. Y el núcleo mesencefálico, la propriocepción. En este caso, un dato curioso del mesencefálico es el que presenta células ganglionares, a diferencia de estos, bueno, células pseudo unipolares y poco más realmente. El nervio motor, bueno, el núcleo motor va a seguir paulatinamente inferior a uno de las tres ramas del nervio trigémino, que ahora vamos a ver un poco sobre ello. Así que, ¿cómo es el trayecto de este nervio? Primeramente se dirige lateral y anteriormente. Inferiormente a lo que es la tienda del cerebelo, por un agujero bastante grande. También va a pasar por encima de la porción petrosal temporal y va a formar un plexo triangular antes de formar el ganglio del trigémino, que es esta estructura que de hecho voy a pasar a la siguiente diapositiva para que la puedan ver. Aquí tenemos el plexo triangular y más anteriormente el ganglio del trigémino. Ahora bien, este nervio se va a dividir en tres ramos. Obviamente los vamos a analizar, estos justamente los de acá, y este ganglio que va a originar estos tres nervios se va a hallar envuelto en una dura madre que se denomina cabum trigeminal. Ahora bien, en esta imagen observamos que el ganglio del trigémino se encuentra en la impresión trigeminal del hueso temporal por encima de la arteria carótida interna. En esta otra imagen tenemos un corte horizontal del cráneo donde podemos observar justamente el ganglio del trigémino alojado en la fosa trigeminal al lado del nervio oculomotor y el nervio patético o troclear, que va a tener unas relaciones muy importantes que vamos a ver a continuación cuando estemos hablando propiamente de los ramos. Ahora, sobre estos ramos, son tres: el nervio oftálmico, el nervio maxilar y el nervio mandibular.
Cada uno tiene sus particularidades, sus territorios de inervación y también sus lugares donde van a suplir funciones simpáticas o parasimpáticas. Primero hablaremos del nervio oftálmico, el cual es el ramo más superior de los tres que origina el ganglio del trigémino. Se dirige anterior y superiormente. Inicialmente se encuentra por debajo de lo que son los nervios troclear y el nervio oculomotor, pero va ascendiendo. Y junto al nervio troclear, que en esta imagen no se llega a apreciar muy bien, llega superiormente, superando, bueno, o cruzando al nervio oculomotor, llegando a la cavidad orbitaria por medio de la fisura orbitaria superior. Esperen. Esta imagen es de referencia porque estos nervios van a pasar por el seno cavernoso, el nervio oftálmico y el nervio maxilar específicamente, más no el nervio mandibular, ya que ese va a tener un trayecto más vertical, de cierto modo. Y esta imagen es una referencia muy buena del néter, que también le va a servir para otros nervios, por ejemplo, el abducens, y acá que tienes al oculomotor y al nervio troclear. Ahora bien, vamos a hablar del nervio oftálmico. El nervio oftálmico presenta tres ramos, ¿ok? Estos tres ramos se originan en la porción anterior del seno cavernoso, que es justamente la estructura que estábamos viendo en esta imagen. Un poco más anteriormente se va a dividir en tres ramos terminales. Y estos tres ramos son el nervio frontal, que es el más superior, el nervio lagrimal, que es el medio, y el nervio nasociliar, que es el más inferior. Acá observamos cómo entra en la fisura orbitaria superior que he mencionado, y hay una particularidad de uno de estos tres, que el nervio nasociliar es el único de estos tres nervios que va a ingresar por el anillo tendinoso o el anillo de Zinc, mientras que los otros dos simplemente van a pasar por la fisura orbitaria superior. Ahora bien, la disposición de estos nervios es de cierto modo particular, ya que tienen un orden muy específico. En esta imagen, que no está muy buena calidad, pero es la mejor que encontré, observamos cómo van a ingresar estos nervios por la fisura orbitaria superior. Más superiormente hallamos al nervio troclear, después al nervio oculomotor, el ramo superior, luego el nervio frontal, seguido por el nervio lagrimal, seguido por el ramo inferior del oculomotor y finalmente el nervio nasociliar. Esta es la disposición y estos van a pasar medial, lateral a lo que es la arteria carótida interna, a su transcurso sinuoso que es dentro del conducto carotidio, dentro del hueso temporal. Ahora bien, vamos a hablar propiamente del nervio frontal, que es uno de los tres ramos terminales del nervio oftálmico, y este se va a dirigir anteriormente entre el músculo elevador del párpado superior y del recto superior. En esta imagen no se aprecia ya que está cortado el músculo elevador del párpado superior, pero más en esta imagen sí se llega a apreciar, ya que está cortado, pero sí se llega a apreciar cómo pasa entre estos dos músculos. Y entonces se dirige ligeramente hacia el lateral y se va a dividir en dos ramos terminales, que son bastante sencillos de recordar. Solamente tienes que recordar otras estructuras accesorias del ojo, que eso lo van a ver más a detalle el día sábado, me parece, cuando lleguen lo que son órganos de la vista y del oído. Pero para ponerse en contexto, hay un nervio que se llama supratroclear porque pasa por encima de la tróclea, que es un ramo bastante pequeño, medial, y va a terminar en ramos tanto ascendentes como descendentes para la porción medial de la frente y también para el párpado superior. También tenemos al más grueso de estos dos ramos, que es el nervio supraorbitario, que va a pasar por la escotadura supraorbitaria. Este va a emitir dos ramos, uno medial y otro lateral. Y bueno, estos dos en conjunto van a inervar el párpado superior, la piel de la frente y el cuero cabelludo, como se le llega a observar en esta imagen, que es bastante buena, que justamente representa esas partes donde va a inervar. Y esta imagen de acá es simplemente para que tengan referencia al espacio tridimensional por lo que pasan estos nervios. Acá cada nervio está con su color y con su nombre. Básicamente para que tengan en cuenta de que no es como tal solamente están así en fila, sino también tienen como una curvatura de cómo entran, ya que no es como tal esa línea recta que se muestra en la anterior imagen. Ahora, otra de las ramas que he mencionado es el nervio lagrimal. Este es más medial, un poco más inferior que el nervio previo, y va a viajar lateralmente por encima del borde superior del recto lateral, y va a llegar hasta la que es hasta la glándula lagrimal mediante unos ramos que se van a emitir debido a una
comunicación con el nervio cigomático. Este nervio cigomático es ramo del nervio maxilar, que ya vamos a llegar a ello, y esto es importante ya que va a llevar las fibras parasimpáticas para inervar la glándula lagrimal y que pueda secretar las lágrimas propiamente, para mantener hidratado el globo ocular y, bueno, ya, si hay un caso de tristeza extrema, llorar. También hay en la literatura, esto último de comunicación rara con el troclear posteriormente, esto está en el Rouvier, no le he llegado a encontrar en otros libros, realmente no he encontrado tampoco qué función pueda llevar, pero probablemente también lleve tiempos, también sirva para ciertas coordinaciones de algunos reflejos. Ahora, estos van a, el nervio lagrimal va a emitir ciertos ramos parperorales que van a llegar a la conjuntiva y a la porción lateral del párpado superior. De hecho, acá se lleva a observar cómo llega a la parte lateral del párpado superior. Ahora, el nervio nasociliar, que es el último ramo terminal del nervio oftálmico, que como ya he mencionado tiene una particularidad que es el único que pasa por el anillo de Sim. Va a viajar por la pared lateral del medial, perdón, de la órbita, donde va a emitir dos ramos colaterales, bueno, ramos colaterales y un ramo terminal. Ahora bien, los ramos colaterales tenemos, primeramente, a un ramo comunicante con el ganglio ciliar, que se observa en esta imagen de la derecha. Observamos que hay una comunicación con el ganglio ciliar, que ya vamos a ver un poco más adelante qué es, aunque eso tiene más que ver con la órbita, pero es importante conocerlo. Va a llevar ciertas fibras que voy a mencionar más adelante. Después tenemos al nervio etmoidal posterior, que tiene un trayecto un poco complicado, decirlo, pero entenderlo es relativamente fácil, ya que va a ingresar por el foramen etmoidal posterior, va a llegar a la fosa craneal media, anterior, disculpen, y va a ingresar a la cavidad nasal mediante la lámina cribiforme. Acá no se lleva a observar la lámina cribiforme, pero se observa cómo penetra el foramen etmoidal posterior y llega hasta esta parte, donde estaría el bulbo olfatorio, pero también la lámina crimiforme, y llegaría hasta la cavidad nasal. Este nervio va a inervar lo que es el seno esfenoidal y las celdillas etmoidales posteriores. Ahora, los nervios ciliares largos es una cosa un poco interesante, digamos, ya que acá hay bastante discrepancia con la literatura. Algunos mencionan que es una rama directa del nervio nasociliar, otros dicen que nace de ramo comunicante que tiene esta zona, y otros dicen que salen directo del ganglio ciliar, obviamente recibiendo las fibras de ese ramo comunicante. Todas están parcialmente correctas, hay que decir, porque vamos a ver más adelante cómo se van estas fibras, y es variaciones anatómicas generalmente, si llegamos a ir por ese lado. Ahora, los nervios terminales, tenemos solo uno, que es los ramos terminales, disculpen, que tenemos bueno, perdón, son dos. Tenemos al nervio etmoidal anterior, que va a inervar lo que es la parte anterior de la cavidad nasal. ¿De qué manera? Pues bueno, al igual que el nervio etmoidal posterior, va a ingresar por un foramen, en este caso el foramen etmoidal anterior, va a tener un recorrido similar al etmoidal posterior, ya que va a llegar a la fosa craneal anterior, va a recorrer parte de esta fosa y va a ingresar por la lámina cribiforme a la cavidad nasal. Y una vez al ingresar a la cavidad nasal, se va a dividir en dos ramos nasales, uno medial y otro lateral. El ramo nasal medial va a inervar la parte anterior del tabique nasal, que es esta parte. De hecho, primeramente voy a explicar esta imagen un poco, que es básicamente la cavidad nasal que la han abierto y han colocado ambas porciones. Esta es la porción lateral y esta es la porción medial. Así que no se vayan a perder de esa forma, simplemente lo han abierto como un libro. Fíjate que esto sería, de cierta manera, la parte anterior, perdón, la parte de una página, y esto sería la otra. Está abierto como un libro. Eso es lo que busca esta imagen. Entonces, esto es lateral y esto es medial. La parte medial, que es justamente esta, va a ser inervada por el nervio nasal lateral, que va a atravesar el surco etmoidal y va a llegar hasta la piel de la punta de la nariz. Y el nervio nasal medial va a inervar la parte anterior del septum nasal. Ahora, esta rama, que es la lateral,
como ya mencionamos, sale a la punta de la nariz y va a inervar justamente el vértice de la nariz. Ahora, el nervio infratroclear. Así como hay un nervio supratroclear, tenemos un nervio que está por debajo de la tróclea, que es este. Pasa por debajo y va a cruzar medialmente hacia el ala de la nariz. Bueno, la parte va a inervar a la mucosa del saco y carúncula lagrimal, que está por esta zona justamente en el surco lagrimal, y va a inervar la parte medial de los párpados superior e inferior y parte. Esto no lo encontré en muchos libros, que me parece que está en el MUR, no recuerdo exactamente dónde, pero parte pequeña de lo que es el ala de la nariz, poco más. Ahora, el nervio ciliar, perdón, el ganglio ciliar, que es una estructura que he mencionado previamente, se va a encontrar lateral a lo que es el nervio óptico y va a recibir aferencias de tanto el nervio nasociliar y del maxilar, perdón, del oculomotor. Va a recibir también aferencias de lo que es el plexo carotidio, y esto es principalmente para los reflejos de la córnea, como la iridoconstricción o iridodilatación, y básicamente va a recibir ese tipo de fibras simpáticas y parasimpáticas, y también va a llevar ciertas eferencias, precisamente por los nervios ciliares largos que mencioné previamente. Esta imagen es de la tarea por si quieren leerlo a más detalle, ya que me parece que esto lo van a explicar de mejor manera en lo que viene siendo el día sábado, ya que está más relacionado con lo que es esa parte de los reflejos corneal, bueno, los reflejos que tienen que ver con el iris y toda esa nota. Ahora, el nervio maxilar, que es la segunda rama del nervio trigémino, tiene una disposición curiosa, ya que es bastante más sencillo que el previo y que el último, que es el mandibular. Tiene una disposición casi horizontal y va a atravesar el foramen redondo. Va a ingresar a través de la fisura orbitaria inferior. Y aquí, en la fisura orbitaria, perdón, en la cavidad orbitaria, va a atravesar lo que es el canal infraorbitario. Ahora, una curiosidad de este nervio es que se describe como semejante a una bayoneta debido a que hay dos cambios de dirección. Acá está el primero cuando ingresa por el foramen redondo, y aquí cuando ya está en la fisura infraorbitaria. Observan cómo hay dos cambios de dirección. Justamente acá hay una desviación y a eso se le llama en forma de bayoneta. Este va a tener otro ganglio relacionado, al igual que el nervio oftálmico, ya que una curiosidad de estos nervios es que todos están relacionados con un ganglio. En este caso sería el ganglio pterigopalatino, que se encuentra en la fosa pterigopalatina, que está justamente en esta zona. Va a recibir ciertas aferencias simpáticas y también sensitivas, que la vamos a ver más a fondo en la siguiente diapositiva. Ahora, sobre los ramos colaterales del nervio maxilar, tenemos un ramo meningio que va a inervar la dura madre anterior de la fosa craneal media, y el ramo, de cierto modo, uno de los ramos más importantes, que es el nervio cigomático, que es uno de los nervios que he mencionado previamente, que emite una comunicación con el nervio lagrimal, que justamente es la que encontramos aquí, lo que estoy señalando con puntero. Sigue la pared lateral de la cavidad orbitaria y va a terminar en dos ramos, el cigomático facial y el cigomático temporal, que lo hallamos en esta parte. Este es el cigomático facial, que sale por el foramen, o bueno, por el huequito, que es este, que está en el hueso cigomático. El foramen cigomático facial, y el otro sale hacia la zona temporal, el cigomático temporal. Va a inervar justamente esa zona de la piel. En el caso de este nervio, la zona temporal, y en el caso de este nervio, la zona donde está el pómulo de la mejilla. Después, otros ramos. Tenemos los ganglios ganglionares, que generalmente son 2 o 3 que son en esta zona. También se observa en esta imagen del néter, cómo llegan hasta el ganglio pterigopalatino. Y de acá también hay una pequeña discrepancia en la literatura, porque, por ejemplo, la Target esto lo toma como ramos directos del ganglio, perdón,
ramos directos del nervio maxilar y el Rubier lo toma como del ganglio pterigopalatino. Ah, no, disculpen, es al revés. El Latería lo cuenta como ramos del nervio del ganglio pterigopalatino y Rubier lo toma como ramos del nervio maxilar. Pero sea como sea, está relacionado con este ganglio, así que, bueno. Primero tenemos los ramos orbitarios, que tienen una disposición similar a los etmoidales posteriores, ya que van a ingresar a la órbita por la fisura orbitaria inferior y van a llegar mediante el foramen etmoidal posterior hacia lo que son las heridas etmoidales posteriores y el seno esfenoidal. También tenemos los ramos nasales, donde, bueno, primero tenemos los posteriores superiores mediales, que está en esta zona. Perdón. Ah, no. En esta imagen no se aprecia como tal, pero sería la parte superior de la porción lateral del... En esa zona más o menos. Porque realmente este ramo solo lo he encontrado en la Target. No lo he visto en otro libro. Por eso es que está precisamente el asterisco. Pero como tal menciona que inerva la parte superior de la cavidad nasal. Aparte del nervio olfatorio que está ya en otra zona muy aparte. Después están los posteriores superiores laterales que van a inervar la mucosa de los cornetes nasales superior y medio, que es justamente este nervio de acá, que sí se nota muy claramente. Luego tenemos el nervio nasopalatino, que va a llegar hacia la cavidad nasal mediante el foramen esfenopalatino, que es esta parte de acá, como lo pueden observar. Y va a tener un trayecto oblicuo inferior y anteriormente para llegar al canal incisivo. Esto es importante ya que va a permitir que el nervio nasopalatino llegue al paladar duro y inerve la parte anterior de este paladar duro. Que recuerden que el paladar duro es la parte del paladar que está conformado por el hueso maxilar. Bueno, que tiene porción ósea, mejor dicho. Va a inervar esa parte anterior y también la parte posterior del septo nasal. Otros nervios que también son importantes son los nervios palatinos mayores y los menores. Van a recorrer sus respectivos conductos. El nervio palatino mayor en particular va a dar origen al nervio nasal posterior inferior, que es este de acá, que inerva a la concha, o bueno, al cornete nasal inferior. Y también va a inervar la mucosa de la parte posterior del paladar duro y las glándulas palatinas. Y los nervios palatinos menores se van a encargar de la inervación del paladar blando, o del velo paladar, propiamente. Ahora, vemos uno de los ramos más importantes. De hecho, este fue un ramo importante en unos casos clínicos que llevé el año pasado, justamente la primera unidad de cabeza y cuello, que son los nervios alveolares superiores, en específico los posteriores, ya que estos se van a hallar por detrás de lo que es el seno maxilar. Estos van a descender por una tuberosidad maxilar, que es justamente esta acá, de acá, y van a formar el plexo dectario justo a sus otros ramos, que son el medio y el anterior. El medio recorre el seno maxilar, llega a ingresar y se une a la parte media del plexo dentario, y el anterior pues se origina en el conducto infraorbitario junto al nervio maxilar, que es el único que se llega a originar en el canal infraorbitario, y se une a la parte anterior del plexo dentario, los cuales se van a encargar de inervar las raíces dentarias junto a los dientes. De hecho, dato curioso, se dice que el nervio medio, del nervio alveolar superior medio, es inconstante porque a veces se confunde con los ramos del posterior. Dato ahí interesante que encontré por ahí. Bueno, por ahí no, en el Rubier. Ahora, tiene un ramo terminal muy importante, que es el nervio infraorbitario, que es justamente el que sale por acá. También está acompañado por la arteria infraorbitaria. Este nervio tiene ramos superiores o ascendentes y descendentes, y van a inervar van a inervar el párpado inferior y el labio superior y esta parte del surco perdón, esa parte entre el labio superior y la nariz, básicamente. También va a emitir ramos nasales internos que va a inervar la mucosa del vestíbulo nasal y la mejilla, y después poco más realmente. Acá observamos cómo está la distribución, cómo llega hasta la nariz también. Básicamente es eso.
Ahora, vamos a hablar un poco de lo que es el ganglio pterigopalatino, que es el ganglio asociado. Básicamente va a llevar fibras parasimpáticas que van a llegar a través del nervio cigomático para la glándula lagrimal, y también va a llevar fibras parasimpáticas hacia lo que son los nervios nasopalatinos, nasales y nervios palatinos, ya que, como he mencionado previamente, los nervios palatinos mayores van a inervar las glándulas palatinas. Básicamente es para eso, para la inervación de estas glándulas. Ahora, hablamos del nervio mandibular, que es el último ramo. Ya con eso acabaría lo que es el nervio trigémino. Así que ya esto es casi lo final de este nervio, que es bastante impresionante, todo el territorio que lleva a inervar. Así que este nervio se dirige casi verticalmente hacia lo que es el foramen oval y atraviesa este foramen junto a la arteria pterigomeningia. Ingresa a la fosa temporal, en la que tiene un trayecto relativamente corto y es lateral al ganglio óptico, que no se observa en esta imagen, ya que esta es la fascia interpterigoidea. De hecho, en esta imagen, no, en esta imagen sí se ve. Acá observamos el ganglio óptico. Y ahora vamos a hablar de lo que son sus ramos, que es la parte importante, ya que este es un nervio mixto, ya que lleva las fibras motoras del nervio trigémino. Y también da la inervación sensitiva de ciertas zonas, que ya vamos a llegar en unos momentos. Pero primero hablemos de los nervios motores propiamente. En este caso, primeramente voy a hablar de los nervios temporales profundos, que son el nervio temporal medio, temporomasentérico y el temporobucal. Estos dos primeros van a pasar por encima de la cabeza superior del músculo pterigoideo lateral. Justamente acá lo encontramos. El nervio temporal medio únicamente va a inervar a la parte media del músculo temporal. Observan acá la fibra que pasa superiormente y no emite otro ramo. En cambio, el nervio temporomasentérico se llama así porque, uno, inerva la parte posterior del músculo temporal y también al nervio masentérico. Acá observamos la fibra que llega hasta el músculo macetero. Después tenemos al nervio temporobucal, que también se va a dividir en dos ramos, un ascendente que va a inervar la parte anterior del músculo temporal, y el ramo descendente que va a inervar la piel y la mucosa de las mejillas. Sí, este nervio tiene también una función mixta, tanto motora como sensitiva, y es importante ya que inerva la piel de la parte de la mejilla y la mucosa, que es la parte interior. Ya eso es cavidad oral, propiamente. También tiene otros ramos musculares, sobre todo los más importantes, que son de la masticación, como ya deben conocer. Estos básicamente inervan a los músculos del primer arco faríngeo. Tenemos los ramos para los músculos pterigoideo medial y lateral, el tensor del velo del paladar y el tensor del tímpano. No confundir con el otro músculo tensor del tímpano. Hay uno en esta zona de la cavidad oral. Acá en esta imagen se puede observar. De hecho, hay un dato bastante curioso, que es que en esta imagen de la target, este nervio de acá, que sería el de aquí, que es el temporobucal, lo llama maceterino. Realmente en la descripción de la target no llega a mencionar el nervio maceterino, pero por cómo está dispuesto es seguro asumir que es el nervio temporomasentérico. Ese es un dato que me pareció bastante importante comentarles. Otro dato importante es de que, bueno, esto solamente está en el Rouvier como tal, que es el conducto por el que pasa este tronco de estos nervios temporales profundos, que es el conducto de Hirtel. Tiene otro nombre que es un poco más largo, crofítico buccinador, una cosa así, medio extraña, pero no parece ser muy constante, ya que no lo encontré en otro libro, nada más está ahí, pero tiene que ver con este ligamento de acá, que es el ligamento de Hirtel. Otra relación importante de este nervio, que me parece importante mencionar, es que aquí observas la arteria maxilar que pasa en esta zona. Ahora, otros ramos importantes, que este ya es netamente sensitivo, el nervio auriculotemporal. Ahora bien, este nervio es bastante gracioso porque es uno de los primeros que aprendí incluso antes de llegar a estudiar
lo que es inervación de la cabeza y cuello, ya que, como observas, se origina de dos ramos que rodean a la arteria meningia media para formar un solo tronco, o bueno, un solo ramo que se dirige posterior y superiormente y se va a ramificar en la parte temporal media. Ahora bien, este va a pasar por el ojal retrocóndilo de Juvara, que no sé si se lo han explicado, pues básicamente una zona que pasa entre lo que es la mandíbula, bueno, el cóndilo de la mandíbula y el ligamento esfenopalatino, no, perdón, el esfenomandibular, no hay mucho misterio, es simplemente un conducto que está en esa zona. Pasa por ahí y se incurva, como he mencionado. Este ramo es importante porque, uno, lleva fibras sensitivas, fibras aferentes para la sensibilidad de esta zona, y también lleva fibras parasimpáticas para la glándula parótida. Es básicamente el nervio de la secreción de la parótida, que en esta imagen no se encuentra, estaría justo en esta zona, ya que es la región parotidia, y es una de las partes más importantes. También, esto no lo he llegado a comprobar realmente, este último dato, que también emite ramos para el conducto auditivo externo y la... Ah, no, perdón. Esto sí está bien, era de otro nervio que vamos a ver un poco más adelante, pero emite también ramos para el conducto auditivo externo y la membrana timpánica. Y bueno, ya verán más adelante que esta membrana timpánica duele horrible. De hecho, fue una pregunta del examen teórico el año pasado. Y bueno, ahora, vamos a hablar de los ramos terminales, que son dos: el nervio alveolar inferior y el nervio lingual. Ahora, el nervio alveolar inferior va a pasar por el canal alveolar. Bueno, por el canal mentoniano, perdón. Es un nervio mixto y es el más grueso de los dos ramos terminales. Este emite un ramo que es justamente este, que es el más delgadito. También se observa en esta otra imagen de la izquierda, que va a inervar el músculo miloioideo, ya que... Y va a seguir el recorrido de la línea miloioidea para inervar el vientre anterior del músculo digástrico. Y luego su ramo terminal, que es el súper conocido ramo mentoniano, que es cuando ya sale por el foramen mentoniano por la parte anterior, que ya vamos a llegar a eso en unos momentos. Y después tenemos al nervio lingual, que este nervio es importante, ya que va a permitir la sensibilidad, así como tal, somática de la lengua. Por ejemplo, cuando, no sé, cuando te sirven tu comida y está muy caliente, tú lo pruebas, pucha, te quemas, lleva ese tipo de sensibilidad. Y la otra parte importante es que lleva la sensibilidad sensorial. ¿A qué me refiero? Básicamente el sabor de la comida. Inerva esa parte. Pero no lo inerva como tal por su propia cuenta, ya que recibe ayuda por parte de otro nervio, que es la cuerda del tímpano, ya que este va a llevar las fibras gustativas y se va a inervar los 2/3 anteriores de la lengua. También esta cuerda del tímpano va a llevar fibras secretoras para la glándula submandibular, que es esta de acá, que se va a comunicar con el nervio mediante el ganglio submandibular, y también con la glándula sublingual, que está debajo de la lengua propiamente. También emite ramos para los pilares del velo del paladar y las tónsilas palatinas, y también uno que otro ramo comunicante con el nervio hipogloso. ¿Ya? Pero tengan en cuenta que lo más importante es eso, la sensibilidad, tanto sensitiva y sensorial. Bueno, por si no distinguen estos dos términos, sensitiva se refiere a todas las sensaciones somáticas, dolor, sensación táctil, temperatura, mientras que las sensoriales se refieren a esas específicas. En este caso serían las fibras gustativas para sentir los sabores. Esta imagen inferior demuestra un poco de recorrido, como pasa por bueno, por la parte superficial del músculo hiogloso, y después cruza al conducto submandibular, básicamente. Y luego pasa por arriba y llega a la lengua. De hecho, pucha, no he puesto... Ah, no, de hecho acá está, ¿no? Perdonen por esto, un pequeño lapsus, que es básicamente el nervio mentoniano que está en esta parte. Básicamente va a inervar la parte inferior de la piel del mentón, bueno, la piel del mentón y el labio inferior, básicamente.
Me olvidé de mencionar eso antes. Ahora vamos a hablar un poco del ganglio óptico. Este esquema más que nada muestra lo que mencioné previamente, que es cómo llega las fibras secretoras para la glándula parótida, que es por medio de un ramo del nervio glosofaringio, al que ya vamos a llegar, porque también voy a hablar de ese nervio, ya que es importante uno en sensibilidad de la lengua y otro en otras partes, como uno que otro músculo que inerva. Y bueno, eso es lo más importante de este ganglio óptico. Ahora finalmente, para resumir todo esto que es el nervio trigémino, hablaremos del territorio sensitivo. Bien, básicamente, como describe generalmente la literatura, cada nervio, el oftálmico, el maxilar, el mandibular, va a inervar un tercio de la cara, propiamente, un tercio superior, un tercio medio y un tercio inferior. Ahora bien, ya he ido explicando cada ramo. El nervio supratroclear, junto al supraorbital, esta parte de la frente y también el cuero cabelludo. Estos ramos que son los psicotemporales que he mencionado previamente con el nervio maxilar, esta zona anterior de la región temporal. Aquí tenemos el nervio infraorbitario que va a inervar toda esta zona debajo del ojo y a la nariz. El nervio cigomático facial que va a inervar toda esta parte del pómulo de la mejilla. Por aquí tenemos el nervio nasal externo que inerva el vértice de la nariz, el nervio infratroclear que inerva parte del párpado superior. Luego, más inferiormente, tenemos al nervio mentoniano que inerva toda esta zona, lado inferior, mentón. Aquí tenemos al nervio bucal que inerva toda esta parte de la mejilla. Básicamente es lo importante. Pero un dato interesante que algunos se habrán dado cuenta es que no lleva a inervar el gonion. No llega hasta esa zona, porque este es inervado por otro nervio, que es el nervio auricular mayor, que este es formado por el plexo cervical, es un ramo superficial. Pero eso ya tiene que ver más con los nervios del cuello, y eso ya se escapa completamente de esta parte. Pero lo voy a llegar a mencionar esta rama más adelante, ya que tiene una comunicación con el nervio glosofaringio. Pero ya vamos a llegar, paciencia. Bueno, ahora llegamos al nervio facial, pero primero, después del nervio trigémino, si quieres estírate un rato, toma un poco de agua. Yo voy a tomar agua, se me está secando la garganta. Toma tu descanso, piensa. ¿Por qué es tan complicada la inervación de la cara? ¿Por qué tantos ramos? No sé. Piensa si estás entendiendo. Si estás entendiendo, bacán. Si no, toca leer. Bueno, ahora sí, voy a continuar. Sobre el nervio facial. Bueno, ya hemos visto lo que es la inervación sensitiva de la cara, pero falta la motora, los músculos de la mímica. Bueno, fuera que solo sea eso, pero en realidad hay bastante más cosas con el nervio facial. Primero, al igual que el nervio trigémino, voy a hablar de su origen real, ya que este presenta 4 núcleos. ¿Por qué? No sé, la verdad es que así funciona. Tiene 4 núcleos, bueno, en realidad sí sé. Tenemos el núcleo motor propio, que es el que va a inervar los músculos de la mímica. Observamos aquí que rodea otro núcleo, este es el núcleo del nervio abducens. También tenemos al núcleo lagrimal, que se encuentra posterior al núcleo motor. Tenemos al núcleo salivar superior, que al núcleo del tracto solitario. El núcleo lagrimal tiene función parasimpática, ya que va a funcionar para secreciones lagrimales. El núcleo salivar superior también tiene neuronas preganglionares parasimpáticas. Y el núcleo del tracto solitario es el que va a dar la inervación sensitivo-sensorial para la lengua. Bueno, la parte sensorial más específicamente. Acá vemos un recorrido un poco extraño, que ahorita vamos a llegar a explicar. Pero primeramente, el origen aparente.
vemos que sale del surco bulbopontino, que también se conoce como surco médulopontino o surco bulboprotuberancial. ¿Cuál de estos tres nombres les recomiendo decir? Bulbopontino. Los otros dos son un poco, ¿cómo decirlo? Muy botados ya, la verdad, siendo honesto. Pero en fin, este nervio facial se va a originar medial al nervio estatoacústico o vestíbulo coclear o auditivo, como quieras llamarle realmente. Pero te habrás dado cuenta de una cosa importante. Este nervio, el nervio intermedio, ¿qué es esa cosa? Uno que otro se debe estar preguntando. Pues básicamente es parte del nervio facial, ya que como tal, esto que he señalado como nervio facial se le llama nervio facial propiamente dicho, que viene junto al nervio intermedio. Estos dos nervios se van a llegar a fusionar en un momento, que ya vamos a llegar, pero primero se dirigen hacia arriba, adelante y lateralmente, y van a ingresar al conducto auditivo interno junto a la arteria laberíntica, que es esta de acá. Van a ingresar al conducto. Y bueno, acá hay unos datos más importantes que se van a mencionar más adelante, por sobre todo cómo sale el nervio facial del cráneo, bueno, del hueso temporal, y cómo penetra en la glándula parótida, que ya es para la parte final del nervio facial. Y en fin. Ahora bien, como he mencionado, este nervio va a ingresar por el conducto auditivo interno, y acá, al llegar al final de este conducto, llega al canal facial, que tiene 3 segmentos. Ahora bien, voy a explicar qué es como tal esta imagen, porque a primera vista, pues yo el año pasado me acuerdo que me perdí, pero básicamente es un corte horizontal del cráneo donde se observa todo eso. Es un corte horizontal, como pueden observar, ya que esto corresponde a la pared medial de lo que es la cavidad timpánica y corresponde bastante bien porque acá está la cóclea, bueno, acá está la cóclea y acá está el vestíbulo, y acá está la cavidad timpánica. Ten en cuenta que esta parte es medial, esto es lateral, anterior, posterior. Estamos viendo desde arriba el nervio, el primer segmento. Y bueno, como he mencionado, está entre el vestíbulo y la cóclea, es oblicuo anterior y lateralmente, y después se acoda. Este codo es importante porque de aquí se origina el ganglio geniculado, el cual va a botar una rama, porque le cae mal, supongo, no sé, que es el nervio petroso mayor, que lleva fibras sensitivas. Y bueno, aquí en esta parte se da la fusión del nervio facial propiamente dicha con el nervio intermedio. En esta imagen no se llega a ver, pero en la siguiente se va a observar claramente. Acá tienes al nervio intermedio, este más delgadito, y acá al nervio facial propiamente dicho, cómo se fusiona en el ganglio. Bueno, se fusiona y da lugar al ganglio geniculado. Pero esta es una codadura, ya que en el segundo segmento va a pasar oblicuo, posterior y lateralmente. Este es el segundo segmento, esta es una visión ya lateral, un corte sagital, básicamente, para poder observar parte de la cavidad timpánica y poder ver también el conducto facial. De hecho, voy a volver a la anterior imagen, que es esta, ya que para demostrar que pasa oblicuo, posterior y lateralmente, y casi horizontalmente realmente, como pueden observar, y después da otra acodadura para volverse realmente vertical. Este nervio va a formar una pequeña eminencia en lo que es la cavidad timpánica. Acá se lleva a observar más o menos, se ve mejor Hay una imagen del Gray en donde, bueno, es una imagen muy esquemática donde se muestra claramente esa eminencia, y básicamente se acoda debajo del conducto semicircular lateral y anterior a la entrada al antro mastoideo, que es justamente esta parte, y este es el conducto semicircular lateral. Y bueno, como mencionó, se vuelve vertical, recorre verticalmente esta zona anterior a la apófisis mastoides y finalmente sale por el foramen estilomastoideo acompañado por la arteria estilomastoidea. Esta es, esta es una visión anterior, bueno, una visión medial, o sea, desde adentro para afuera.
Y esta ya es una visión de cómo el nervio sale, ¿ves? Detrás, en el foramen estilo mastoideo. Ligeramente posterior al conducto auditivo externo, es decir, justamente acá. Ahora, hablemos de los ramos colaterales, que hay de dos tipos, los intrapetrosos y los extrapetrosos. Este nervio, el nervio petroso mayor, bueno, este es intrapetroso, pero como tal, lo he puesto aparte porque tiene una cosa muy graciosa, porque como he mencionado, nace del ganglio geniculado y va a llevar fibras parasimpáticas. Me parece que hace rato mencioné fibras aferentes, bueno, fibras sensitivas, disculpa, son fibras parasimpáticas, y va a pasar por el foramen lacerum, que es justamente acá. Observan, pasa por el foramen lacerum. Y llega al conducto pterigoideo junto al nervio petroso profundo, donde van a formar el nervio del conducto pterigoideo. Aquí, en esta parte observamos esa unión del nervio petroso profundo y nervio petroso mayor, y van a llegar hasta lo que es el ganglio pterigopalatino. Bastante interesante ese nervio. También, bueno, este otro nervio, que bueno, ese nervio petroso menor, que bueno, ves que hay unas comunicaciones aquí extrañas, ya vamos a llegar a eso, el plexo timpánico formado por el nervio glosofaringeo, pero espérate, ya vamos a llegar. Pero en fin, ahora vamos a continuar con los ramos intrapetrosos, que bueno, uno de ellos es el ramo comunicante con el plexo timpánico. Esta imagen como tal lo demuestra a medias, porque como tal este es el nervio petroso menor, no es una comunicación directa, pero esta imagen la traía que por regreso está a mala calidad, porque la versión digital que tengo las imágenes a muy pésima calidad, pero acá se observa que hay una comunicación. Este es el plexo timpánico, y acá observas una comunicación. También está el nervio estapedio, que es un nervio que se va a originar previo, previo a la formación de la cuerda del tímpano, que ya vamos a llegar a esa parte, pero en esta imagen no se observa bien, pero en esta imagen sí se llega a observar el nervio estapedio, por el conducto estapedio, que va a inervar, adivinaron, al músculo estapedio. Y, disculpen, también va a tener un ramo comunicante con el nervio vago, que ya es cuando sale del foramen estilo mastoideo, acá un typo terrible, y hay un ramo sensitivo del conducto auditivo externo que inerva la pared posterior del CAE. Eso es lo que mencioné, que solo encontré un libro, no recuerdo exactamente cuál, creo que era el Rouvier, que mencionaba sobre esta info. Realmente no lo encontré en otro, pero bueno, a su discreción. Ahora, uno de los ramos más importantes de este nervio, que es intrapetroso, es la cuerda del tímpano, que se forma, bueno, se origina antes de que el nervio facial salga del hueso temporal. Aquí observamos, se dirige superior y anteriormente por este conducto, se halla en la parte casi superior de la cavidad timpánica entre el hueso, entre el huesecillo, los dos huesecillos del oído medio, bueno, dos de los huesecillos del oído medio, que es el martillo y el shunque. Pasa entre esos dos y llega hasta la fisura petrotimpánica, en donde vas a encontrar el conductillo timpánico, donde vas a encontrar el conductillo timpánico, y este va a dirigirse y se va a encontrar con el nervio lingual. Y esto es importante, ya que este cuerda del tímpano lleva las fibras sensoriales para los 2/3 anteriores de la lengua. Es la parte importante de este nervio. ¿Por qué se origina acá? Bueno, tendríamos que preguntarle a la evolución, o a Diosito en todo caso, pero así es como se da esta comunicación entre el nervio trigémino y el nervio facial. Súper, súper, súper espectacular. Pero bueno, eso es todo por lo que es en la porción intrapetrosa. Ahora hablaremos de los ramos extrapetrosos. Uno de ellos es el nervio auricular posterior, que se dirige detrás de la oreja, rodea anteriormente al vientre posterior del músculo digástrico y presenta una comunicación con el nervio auricular mayor. Es lo que mencioné previamente,
que, bueno, lo había confundido con el nervio glosofaringeo, me parece que lo dije antes, pero en realidad es con el nervio facial. Aquí observamos estas fibras que son la comunicación con el nervio auricular mayor, que como he mencionado es parte del plexo cervical, por lo que pues, se puede decir que es una comunicación con el plexo cervical. Y este va a presentar dos ramos, un ramo ascendente y un ramo horizontal. El ramo ascendente inerva los músculos auricular posterior y superior, que son básicamente los músculos extrínsecos de la oreja. Y bueno, poco más. El ramo horizontal, en cambio, inerva el vientre occipital del músculo occipito frontal, en esta zona, como se puede observar. Y realmente eso es el nervio auricular posterior. Ténganlo muy en cuenta. Vienen preguntas de eso en los exámenes teóricos. Y después tenemos a los ramos musculares, que son para el músculo estiloioideo y el vientre posterior del digástrico. Ya vimos previamente que el músculo, perdón, que el nervio alveolar inferior emitía una rama que inervaba el vientre anterior, pues ahora vemos la rama, que es un ramo muscular del nervio facial, un ramo extrapetroso, que inerva el vientre posterior. ¿Cuál es la función del músculo digástrico? Abrir la boca en su máximo esplendor. O sea, puede abrir a su máximo, básicamente. De hecho, dato curioso, no sé si lo mencionaron en su clase de músculos de la cabeza y el cuello, pero este músculo antes no se llegaba a considerar como parte de los músculos de masticación, pero en la actualidad sí se le considera como ello. Un dato curioso que me pareció interesante comentarles. Y ahora, también hay otros ramos, como ramos colaterales, extrapetrosos, como lo son el ramo comunicante con el nervio glosofaringeo, que es este arco de aquí, que he leído que es inconstante, pero cuando no está, es suplido por el ramo lingual, que se comunica con el nervio glosofaringeo cerca de la base de la lengua. ¿De qué sirve esta unión? Para llevar determinadas fibras. Ahora, el nervio facial, una vez ya botó todas estas ramas, se libera, llega a penetrar la glándula parótida y la divide en dos lóbulos. En esta glándula parótida se va a formar bueno, a veces se forma un plexo del que van a salir los ramos, a veces no, pero bueno, me olvidaba de poner una imagen de la parótida, bueno, no, de hecho acá hay, observan la glándula parótida penetrada por el nervio facial. Acá el cómo se distinguen los ramos o los troncos, depende de la literatura, pero por cómo se lleva mi promoción, lo llamamos ramo temporofacial y ramo cervicofacial. El ramo temporofacial es superior y el ramo cervicofacial es inferior. La división, el ramo temporofacial va a inervar todos los músculos que es superiores al labio, bueno, del labio superior para arriba, y los del cervicofacial del labio inferior para abajo. Bueno, el ramo temporofacial tenemos los ramos temporales, que son estos que se van a dirigir hasta el vientre anterior del músculo occipito frontal, el auricular de los ojos, el corredor de la ceja y toda esa nota. Los ramos frontales y palpebrales, que también van a inervar esos músculos. Los ramos cigomáticos, que van a inervar los músculos cigomáticos. Y los ramos bucales superiores, que se van a encargar de inervar, pues bueno, el músculo auricular de la boca. Bueno, el músculo bucal, en todo caso. Después, el cérvico facial va a dar los ramos bucales inferiores, la parte inferior bueno, el labio inferior, el ramo marginal de la mandíbula y el ramo cervical, que este va a inervar lo que es el platisma. Esta es una distribución que se puede hacer, ¿sí? Es la que he mencionado que la hemos llevado en mi producción, de hecho así se llamaba los troncos en los cadáveres. Pero esta es otro tipo de, por así decirlo, terminología, donde observamos ya los nervios propiamente, no distingue entre lo que son troncos. Tenemos los ramos temporales, los cigomáticos, bucales, cervical y el marginal de la mandíbula, que va a inervar los músculos de esta zona. Y bueno, es básicamente lo mismo, ¿vale? Como he mencionado previamente. Y en esta parte de la derecha observamos lo que es la glándula parótida, básicamente atravesada por el nervio facial. Ahora, el nervio facial tiene una cosa muy importante,
que es que hay una relación clínica. En este caso es el signo de Bell, parálisis facial en todo caso. Bueno, la parte que está paralizada es la parte de la derecha, ya que esta zona sí hay acción en los músculos. Y básicamente hay descenso de la ceja, hay pérdida de las arrugas de la frente, está el fenómeno de Bell cuando el ojo, bueno, el globo ocular asciende, mira hacia arriba, pérdida del pliegue nasolabial y desviación de la boca en el lado que no está afectado. Ahora bien, una cosa importante del nervio facial es que dependiendo del daño, van a haber ciertos, bueno, perdón, lo he fraseado mal. Dependiendo de la zona donde haya sido el daño en el nervio facial, vas a poder saber, vas a poder, espérense, déjenme organizar la idea, ya. El daño general bueno, la sintomatología, mejor dicho, se va a ver reflejado en qué parte del nervio facial está la lesión. Por ejemplo, si está saliendo directamente, bueno, si está recién saliendo del nervio del foramen estinomastoideo, por acá, va a haber solamente parálisis facial. Pero en cambio, digamos que hay parálisis facial y aparte hay pérdida de sensibilidad, bueno, de sabor en una parte de la lengua, pues bueno, ya sabemos que es en la parte en donde se forma la cuerda del tímpano. Y si hay daño en lo que es ya el primer codo de bueno, la rodilla del nervio facial, que es esta parte de acá, pues va a haber daño en la secreción de la glándula lagrimal, que es otro signo. O sea, dependiendo de la sintomatología, puedes determinar en qué parte del nervio facial, bueno, en qué zona está el daño, digamos. Básicamente es la idea que quiero transmitir con todo esto que estoy diciendo. Y es bastante importante, porque sobre todo puedes determinar en estos casos la posición exacta del daño. Ahora llegamos al nervio glosofaringio. Respira un poco, toma agua, duerme, no sé, 10 segunditos, no sé. Bueno, el nervio glosofaringio, que, bueno, como menciona el nombre, gloso y faringe, va a inervar la lengua y parte de la faringe, pero esta parte ya se escapa de lo que es de esta clase. Yo me voy a concentrar más en la parte de lo que es la lengua. Y ahora bien, el origen real de este nervio tiene 4 núcleos, bueno, en realidad son 3 núcleos solitarios, que tiene la fibra sensitivos sensoriales, el núcleo salivar inferior, que es vegetativo, y el núcleo ambiguo, que es motor. Ambiguo porque chambea para 3 nervios, básicamente. Uno de ellos es el nervio glosofaringio, en este caso. Ahora bien, este va a salir inferiormente al nervio facial por el surco retroolivar. Van a ser varios filetes nerviosos y va a pasar lateral al músculo estilofaringio y en su trayecto se aplica en la porción profunda del estilogloso y llega hasta la base de la lengua. Pero primero hay que entender cómo sale del cráneo, ¿cierto? Que es justamente esta segunda línea que va a atravesar el foramen yugular. Pero en la parte anterior, como se observa en esta imagen, ya que aquí observas el nervio glosofaringio y posteriormente encuentras al nervio vago y accesorio, que están separados nuevamente por el ligamento yugular, tanto aquí como acá, y acá observas la vena yugular propiamente. Básicamente así es la disposición de los nervios, del nervio glosofaringio. Aquí también lo observamos, como sale del foramen yugular, y va a presentar 2 ganglios en su trayecto. Uno superior, que es casi imperceptible,
y uno inferior que es más grande, no significa que lo vayas a ver en tu cadáver, porque realmente los nervios son bastante pequeños. En general, incluso los más de mayor calibre, tú los ves y dices, pucha, yo en mi néter estaba más grueso. Pero básicamente eso. Bueno, una vez ingresa en el foramen yugular, este va a tener una codadura importante vertical. Se va a dirigir verticalmente, primeramente posterior a lo que es la arteria carótida interna, y luego lo va a cruzar lateralmente formando un arco cóncavo hacia arriba y adelante, y se va a aplicar lateralmente al músculo constrictor superior y cruza la arteria palatina ascendente, que es un ramo del nervio facial. Pasa por acá, acá tienes al nervio al músculo estilogloso, este es el estilofaringio, y bueno, básicamente observas cómo pasa entre estos dos músculos. Ahora, lo importante de este nervio son los ramos, ¿cierto? Primero tenemos al nervio timpánico, que va a ser importante porque forma el plexo timpánico, aunque no es el único que forma parte del plexo timpánico. Observamos que va a originarse del ganglio inferior del nervio glosofaringio. Este va a ingresar hacia la cavidad timpánica por medio del conductillo timpánico o de Jacobson, porque este nervio también lo llaman como el nervio de Jacobson, y va a formar el plexo timpánico junto al plexo carotidio y al nervio facial, mediante las comunicaciones que ya he mencionado previamente. Ahora, este plexo va a tener, bueno, 6 ramos, se suele decir. Tenemos primero un ramo tubárico, que es para la trompa de Eustaquio, que bueno, va a inervar toda la mucosa de la trompa de Eustaquio, y por lógica, uno sabe que la trompa de Eustaquio desemboca en la nasofaringe. Entonces, en efecto, también inerva parte de la nasofaringe. Dato curioso que estoy adelantando una clase que creo que me parece que tiene mañana, pero es importante ya ir sabiendo, conociendo. Después tenemos los ramos posteriores, que son 2, pero bueno, generalmente ramos posteriores se le llama, no se dice número, que van a inervar la mucosa que rodea a las ventanas oval y redonda, o la vestibular y coclear, ¿okay? Ya, también se le llaman de esa manera. Va a inervar toda esta mucosa posterior. Y tenemos los nervios carótido-timpánicos, que están formados por fibras simpáticas. En este caso, pues, son de los ramos anteriores. Y también el nervio petroso menor, ¿ok? Que es justamente eso. La tarea menciona que es su ramo terminal. Rubier menciona que también se forma el nervio petroso profundo de este plexo, pero no lo he considerado porque realmente, bueno, está un poco difuso toda la información sobre estos nervios en esa zona. Pero en general el nervio petroso menor lleva fibras parasimpáticas y llega al ganglio óptico. ¿Okay? Ahora, también va a emitir ramos para el seno carotidio, que en este caso son 2, que bueno, van a llegar en la bifurcación de la arteria carótica primitiva, en donde pues básicamente, como ya sabes muy bien, es un quimiorreceptor, va a determinar los niveles de concentración de oxígeno, junto a otros nervios que bueno, ya sabes que están ahí. También tenemos los ramos musculares, en particular que van a inervar, justamente acá también van a recibir el ramo lingual del nervio facial, o en todo caso, ¿cómo decirlo? La comunicación, en todo caso, que van a inervar los músculos constrictores de la faringe y el estilogloso. También tenemos los ramos tonsiliares, que son estos de acá, que van a inervar la palatina y los arcos palatoglosos y palatofaringio. O columnas, anterior, posterior, bueno, esa vaina. Eso se ve mejor en quinta unidad. Después, los ramos terminales son numerosos, inervan la mucosa de las papilas caliciformes. Y ahora bien, esta es la parte importante, porque yo mencioné previamente que el nervio facial inerva los 2/3 anteriores de la lengua sensorialmente, o sea, los sabores. Pero los ramos terminales del nervio glosofaringio inervan la mucosa de las papilas caliciformes, o sea, toda la parte posterior al surco terminal.
que es un surco en forma de V, que en el centro está el agujero ciego, ya eso es embriología, básicamente, que es un rezago embriológico, el conducto tirogloso, ¿no? Tanta vaina. Pero lo importante es que da la inervación sensorial del tercio posterior de la lengua. De hecho, es la parte más importante porque estas papilas caliciformes van a llegar a ver en histología, que son las que tienen la mayor cantidad de poros gustativos. Y bueno, también tiene sus ramos comunicantes con el nervio facial, el nervio vago, el nervio auriculotemporal y el ganglio cervical superior, que es un ganglio ya propiamente del cuello, formado por, bueno, por la porción vegetativa del sistema toracolumbar, que ya lo van a ver que pues, es una cadena simpática bastante extensa, que se extiende a los laterales de la columna vertebral. Y bueno, hay más del nervio glosofaringio. No. Ahora, el nervio hipogloso como tal lo considera más parte del cuello, porque está en la parte del piso de la boca. Pero yo lo estoy agregando para considerar la función motora que tiene sobre la lengua. O sea, nada más vamos a ver brevemente esa parte. Obviamente vamos a ver un poco el recorrido de este nervio, pero realmente lo importante es, para esta sesión, es básicamente la motilidad de la lengua. Ahora bien, es básicamente este de acá, que se forma en el surco anterolateral o preolivar y pues se forma como casi todos los nervios de acá por varios filetes nerviosos que forman un solo tronco, un solo ramo y atraviesa el conducto hipogloso junto a la arteria meningia y la vena condilia anterior y primero es posterior a la arteria carótida interna y bueno, luego pasa lateralmente el ganglio inferior del nervio vago y ya es lateral a la arteria carótida interna. Después sigue el borde interior del músculo yogloso y finalmente se divide en sus ramos terminales en el borde anterior del músculo yogloso, que vamos a verlo acá en esta otra imagen, estas dos otras imágenes, donde observamos aquí el nervio hipogloso. Se origina, como ya he mencionado, del surco preolivar, sale por el conducto del nervio hipogloso, que está en el hueso occipital, y forma esta especie de arco. Primero está posterior a lo que es la arteria carótida interna, después ya es lateral, ya que cruza tanto la arteria carótida interna anteriormente y al ganglio inferior nervio vago posteriormente. Y bueno, aquí lo importante son los ramos musculares. Los ramos musculares van a inervar al músculo tiroideo, estilogloso, genioideo e iogloso. Y los ramos terminales van a formar un abanico, lo observas aquí, que van a inervar todo el macizo lingual, tanto los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua, que son una cantidad espectacular. Ya se escapa completamente de la clase, pero básicamente este nervio da la inervación de la lengua, bueno, de la motilidad de la lengua, para que puedas básicamente hacer el proceso de deglución, ya que si, por ejemplo, si hay una hemiparestesia de un lado de la lengua, va a ser imposible hacer la deglución, ya que el paciente no va a poder mover la lengua adecuadamente para poder hacer la deglución. De hecho, una cosa que olvidé mencionar con el glosofaringio es que también es importante ese nervio, ya que uno, como tiene fibras parasimpáticas, sirve para la secreción de saliva, ¿cierto? Y eso es importante para la deglución. Y otro dato importante que olvidé mencionar, que en este momento lo voy a hacer, que tiene que ver con el... Esperen. Que tiene que ver con el ramo tubárico, es que es por esta razón que el nervio glosofaringio también está relacionado con lo que son los reflejos, con bastantes reflejos que tienen que ver con la masticación o con el vómito incluso. Que eso ya es más relacionado con neuroanatomía, lo van a ver en la segunda unidad, que es la más divertida, digamos. Y bueno, básicamente eso es todo lo que tenía que decirles. Muchas gracias por prestar atención. Si hay alguna pregunta, con todo gusto pueden hacerla. Soy todo oídos.
Muchas gracias, Joaquín, por tu ponencia y a los asistentes del día de hoy. La clase va a ser subida al canal de YouTube y invitarles a que asistan el día de mañana. En unos minutos pasaremos las diapositivas y espero que haya sido de su gusto. Damos por concluida la ponencia de esta noche.